Joven mecánico fue despedido al arreglar gratis la motocicleta de una mujer que realmente la necesitaba, sin saber que era una cortina de agua helada caía sobre los techos de lámina de Iztapalapa, en la Ciudad de México, convirtiendo las calles de tierra en un lodazal espeso y ocre. El mes de octubre se despedía con una furia inusual, y dentro del pequeño y húmedo taller Motor Azul, el olor a aceite quemado y a metal frío se mezclaba con el aroma de la tierra mojada. Luis Herrera, un joven de apenas 23 años, sentía el frío colarse por las costuras de su overol manchado, mientras sus manos, expertas y callosas a pesar de su edad, luchaban por devolverle la vida al motor de una vieja camioneta de reparto. Cada vuelta de tuerca era un movimiento conocido, un ritmo aprendido desde que era casi un niño, cuando tuvo que abandonar la secundaria para empezar a traer algo de dinero a casa. La vida de Luis no entendía de sueños, sino de urgencias. Su única y más grande preocupación llevaba el nombre de Doña Carmen, su madre, una mujer cuyo cuerpo se iba debilitando día a día por una diabetes agresiva que no daba tregua. Los frascos de insulina y las cajas de medicamentos eran un lujo que su sueldo de ayudante apenas podía cubrir. Y la mirada ausente del patrón, don Alberto, un hombre de corazón avaro y gesto agrio, le recordaba a cada instante que en ese lugar no había espacio para la compasión. Para don Alberto, cada minuto que un empleado no estaba generando dinero era un minuto robado, una ofensa personal a su bolsillo, y no perdía oportunidad para recordárselo a todos, con su voz rasposa y sus ojos pequeños y desconfiados que todo lo medían en pesos y centavos. Fue entonces cuando la vio. A través del plástico desgarrado que cubría la entrada del taller, una figura menuda y empapada luchaba contra el viento y la lluvia, empujando con dificultad una modesta motocicleta que parecía haberse rendido. La mujer, de unos 40 años y con el rostro marcado por la desesperación, se detuvo justo en el umbral, temblando de frío y de angustia. Luis dejó la llave inglesa sobre un trapo sucio y se acercó, el sonido de la tormenta ahogando casi por completo las palabras que ella intentaba articular. El joven pudo ver en sus ojos un pánico que conocía demasiado bien, el mismo que había visto en los de su propia madre aquella noche en que una crisis de azúcar casi se la arrebata por no tener cómo llegar al hospital a tiempo. «Por favor, joven, necesito ayuda. Es una emergencia», dijo la mujer con la voz quebrada mientras sus manos se aferraban al manubrio. «Mi hermana está muy grave en el hospital. Tengo que llegar, pero la moto se murió. No tengo mucho, solo esto». Y de su bolsillo sacó un puñado de monedas y un par de billetes arrugados por la humedad. Una cantidad que Luis supo al instante que no cubriría ni el diagnóstico. Antes de que pudiera responder, la sombra de don Alberto se proyectó sobre ellos, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Aquí no es beneficencia, señora. Si no tiene para pagar, siga su camino. Hay mucho trabajo que hacer». Pero Luis no apartó la vista del rostro de la mujer, sintiendo en el bolsillo de su pantalón el papel arrugado de la última receta de su madre, un recordatorio constante de su propia fragilidad. Movido por un impulso que nacía de lo más profundo de su ser, Luis tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Ignorando la mirada furiosa de su patrón, se dirigió a la mujer con una calma que ni él mismo sabía que poseía. «No se preocupe, yo la ayudo. Déjeme ver qué tiene. La llevaré al hospital si es necesario, pero primero vamos a hacer que esta máquina vuelva a andar». Don Alberto soltó una risa seca, un sonido de desprecio que retumbó en el pequeño taller. «Estás advertido, muchacho. Cada minuto que pierdas con eso, lo apunto. Y si usas una sola herramienta mía sin cobrar, te vas a la calle». Luis asintió en silencio, su mandíbula apretada.
Sabía lo que estaba arriesgando, pero la imagen de su madre luchando por respirar era más fuerte que cualquier amenaza. No se dio cuenta en ese momento, pero su acto de bondad acababa de encender una mecha, y la explosión que se avecinaba lo dejaría sin nada, o quizás le abriría las puertas a todo. Una decisión así, nacida del corazón en medio de la tormenta, merece ser contada hasta el final. Nosotros estamos apenas comenzando este viaje, y cada historia que traemos hasta ustedes es un pequeño milagro que solo es posible gracias a su apoyo. Este canal es nuevo, humilde, pero con un deseo inmenso de crecer y compartir relatos que nos recuerden la fuerza del espíritu humano. Si esta historia ya te ha tocado, te pedimos con todo el cariño que te suscribas. Cada nueva persona que se une a nuestra comunidad es el combustible que nos permite seguir adelante. Es la prueba de que estas voces merecen ser escuchadas. Ayúdanos a crecer para que juntos podamos contar muchas más. El despido fue tan frío y cortante como el viento que todavía soplaba fuera del taller. Don Alberto ni siquiera levantó la mirada de su libro de cuentas, sus dedos manchados de grasa y tinta, trazando líneas de números que para él valían más que cualquier vida humana. «Estás despedido, Luis», dijo, su voz un murmullo seco que apenas se oyó por encima del goteo persistente de la lluvia en el techo de lámina. Luis, que estaba secando sus herramientas con un trapo viejo, se quedó inmóvil. Esperaba un regaño, una multa, incluso que le descontaran el día, pero no eso. Pero don Alberto, la mujer lo necesitaba. Su hermana estaba en el hospital. Hice lo que era correcto. Su propia voz sonaba lejana, ingenua. El patrón finalmente levantó la vista, sus ojos pequeños y duros como dos balines. Lo correcto es cobrar. Lo correcto es que este negocio dé ganancias. Lo que hiciste fue regalar mi tiempo y mis recursos. Eres un mal ejemplo. Ahora recoge tus cosas y lárgate antes de que me arrepienta y te cobre hasta el aire que respiraste aquí dentro. Luis no discutió más. Sabía que era inútil. El corazón de don Alberto era una máquina oxidada que solo funcionaba con el combustible de la codicia. Mientras guardaba sus pocas pertenencias en una vieja caja de cartón, sintió las miradas de sus compañeros. Eran miradas de lástima, pero también de miedo. Entendían la lección que el patrón quería dar. En aquel mundo, la bondad era un lujo que podía costarte el pan. Nadie dijo nada. El silencio en el taller era pesado, solo roto por el sonido metálico de sus llaves de tuercas al caer en la caja. Al salir a la calle, la lluvia fina le empapó el rostro, mezclándose con una lágrima solitaria que no pudo contener. Caminó sin rumbo por las calles de la colonia, con la caja entre los brazos, sintiendo el peso no de las herramientas, sino del futuro incierto que se abría ante él. Llegar a casa fue la parte más difícil. Doña Carmen estaba sentada en su sillón de siempre, tejiendo una bufanda con estambre de colores vivos, una pequeña isla de calidez en la humedad de su modesta vivienda. Al ver la caja en sus brazos, su sonrisa se desvaneció lentamente. «¿Qué pasó, mi hijo? ¿Te dieron el día libre?», preguntó, aunque sus ojos sabios ya conocían la respuesta. Luis dejó la caja en el suelo y se arrodilló a su lado, tomando sus manos frágiles y resecas. No pudo mentirle. «Me despidieron, mamá». La confesión salió como un suspiro ahogado. Ella no lo regañó, no lloró. Solo apretó sus manos con una fuerza sorprendente y lo miró con una ternura que le partió el alma. «Hiciste lo que tu corazón te dictó, Luis. Eso es lo que importa. Ya encontraremos la manera. Dios aprieta, pero no ahorca». Los días siguientes se convirtieron en una peregrinación agotadora. Luis recorrió cada taller mecánico del barrio y de las colonias vecinas. Llevaba su caja de herramientas como una carta de presentación, su rostro joven, lleno de una esperanza que se desvanecía con cada puerta cerrada.
La noticia de su despido había corrido como la pólvora. Pero distorsionada, maliciosa. Es el mecánico que trabaja de gratis, le decían algunos con burla. Aquí no somos una caridad, joven, le espetaban otros, sin siquiera mirar su currículum. Su acto de compasión se había convertido en una marca, un estigma que lo hacía indeseable para patrones que, como don Alberto, veían a las personas como números en una libreta de contabilidad. La frustración comenzó a carcomerlo por dentro. Una acidez amarga que le subía por la garganta cada vez que regresaba a casa con las manos vacías. El dinero para las medicinas de su madre se agotaba. Cada noche contaba las pocas monedas que le quedaban sobre la mesa de la cocina, bajo la luz parpadeante de un foco viejo. El frasco de pastillas de doña Carmen parecía mirarlo con reproche. Pensó en vender las herramientas de su padre, el único recuerdo tangible que le quedaba de él, un hombre honesto que le había enseñado que el valor de un trabajo no estaba en lo que cobrabas, sino en cómo lo hacías. La idea le revolvía el estómago. Se sentía atrapado, ahogándose en una impotencia que le robaba el sueño y el apetito. Una tarde, sentado en la banca de un parque, viendo a los niños jugar, se sintió completamente invisible. Un fantasma en su propia ciudad, un hombre bueno castigado por su bondad. Fue entonces, en su momento más bajo, cuando una motocicleta de lujo, brillante y silenciosa, se detuvo frente a la humilde fachada de su casa. El sonido del motor era tan distinto a los que estaba acostumbrado, un ronroneo suave y potente. Luis, que estaba en la puerta, la miró con una mezcla de curiosidad y envidia. La piloto, vestida con un traje de corte impecable y un casco que ocultaba su rostro, apagó el motor y descendió con una elegancia que no pertenecía a ese barrio. Se quitó el casco y el mundo de Luis se detuvo. Era ella, la mujer de la moto descompuesta. Pero no era la misma. Su cabello estaba perfectamente peinado. Su rostro, antes angustiado, ahora mostraba una serenidad y una autoridad que lo dejaron sin aliento. Era como ver a dos personas completamente diferentes en el mismo cuerpo. «Hola, Luis», dijo ella, su voz clara y firme, sin el temblor de la desesperación que él recordaba. Luis solo pudo mirarla, mudo. La confusión era un nudo en su garganta. ¿Era una broma? ¿Una alucinación producto del hambre y la preocupación? Ella sonrió, una sonrisa genuina pero cargada de un significado que él no podía descifrar. «Te dije que volvería para pagarte, aunque veo que las cosas han cambiado para ti». Su mirada se posó por un instante en la puerta de su casa, notando el aire de abandono y necesidad que lo rodeaba todo. Él sintió una punzada de orgullo herido. Se sintió expuesto, juzgado. «No necesito su dinero», logró decir, su voz más áspera de lo que pretendía. «Hice lo que tenía que hacer». Ella no se ofendió. Asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. «Mi nombre es Claudia Ramírez de León». Se presentó, y el nombre resonó en la memoria de Luis. Ramírez de León. La dueña de la constructora más grande del país, la que levantaba edificios que parecían tocar el cielo en el centro de la ciudad. «A veces me gusta ver el mundo sin el filtro de mi apellido. Quería saber si aún queda gente buena, gente dispuesta a ayudar sin esperar nada a cambio. Y te encontré a ti, Luis». Cada palabra era una revelación que lo golpeaba con más fuerza que cualquier despido. Había sido parte de una prueba, un experimento social de una mujer rica. La rabia y la humillación lucharon dentro de él, pero antes de que pudiera decir algo, ella continuó, su tono ahora puramente profesional. «Me enteré de que perdiste tu trabajo por mi culpa, y eso es algo que no puedo permitir». Le ofreció un puesto. No cualquier puesto, jefe de mantenimiento de toda la flota de vehículos ejecutivos de su empresa. El salario que mencionó era una cifra que Luis ni siquiera podía procesar, una cantidad que resolvería todos sus problemas de un solo golpe. Incluía un seguro médico de primera para su madre,
algo con lo que solo había soñado en sus noches de insomnio. Era una tabla de salvación, un milagro caído del cielo, pero su orgullo, ese viejo y terco orgullo de hombre trabajador, se resistía. No quería caridad, no quería ser el proyecto de bondad de una millonaria. Miró sus manos, callosas y agrietadas por años de trabajo honesto. Eran lo único que realmente poseía. «Acepto», dijo finalmente, su voz recuperando la firmeza. Levantó la vista y la miró directamente a los ojos, sin dejarse intimidar por la riqueza que la rodeaba. «Pero con una condición, me pagará exactamente lo que valga mi trabajo. Ni un centavo más por lástima, ni un centavo menos. Quiero ganarme mi sueldo, no que me lo regalen». Claudia lo observó por un largo momento, una expresión de sorpresa y profundo respeto dibujándose en su rostro. Luego, por primera vez, le tendió la mano, no como una benefactora, sino como una igual. «Es un trato, Luis Herrera. Bienvenido a la empresa». Al estrechar su mano, Luis sintió que no solo estaba aceptando un empleo, sino un destino que jamás habría podido imaginar. Un camino que lo alejaría para siempre del taller Motor Azul, pero que lo acercaría a desafíos mucho más grandes y complicados. La sala de juntas de la Corporación Ramírez de León era un universo de caoba pulida, cristal y acero frío, un mundo a millones de kilómetros del taller Motor Azul. Luis, de pie junto a la pared del fondo, sentía el peso de cada mirada sobre sus hombros, cada una cargada de un juicio silencioso y cortante. Sergio de León, el cuñado de Claudia, caminaba frente a los accionistas con la seguridad de un depredador. Su voz era un veneno lento que buscaba infectar la confianza que todos tenían en ella. Señalaba gráficos, hablaba de imagen corporativa, de mercados volátiles y finalmente, con una sonrisa torcida, apuntó discretamente hacia Luis. No dijo su nombre, no era necesario, todos entendieron. El mecánico, el advenedizo, el error de cálculo de una mujer supuestamente cegada por un capricho. Luis apretó los puños dentro de los bolsillos de su pantalón, un pantalón sencillo pero limpio, el mejor que tenía. Quería gritar, defender su honor, pero sabía que ese no era su campo de batalla. Este era el mundo de Claudia. Y entonces ella se puso de pie. El silencio se hizo denso, casi palpable. Claudia Ramírez de León no caminó hacia el estrado con furia, sino con una calma que desarmaba. Su mirada recorrió a cada uno de los presentes, deteniéndose un instante más en los ojos de Sergio. No empezó hablando de su vida personal, sino de números, de contratos cerrados, de un crecimiento del 17% en el último trimestre, de proyectos de expansión que ella misma había liderado. Su voz era firme, cada dato una pieza de armadura. Solo al final, cuando ya había demostrado con hechos su capacidad innegable, se permitió un gesto personal. Miró hacia Luis, y por primera vez en toda la reunión, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Dijo, con una claridad que resonó en cada rincón de la sala, que su mayor acierto como líder no era su visión para los negocios, sino su capacidad para reconocer el valor en las personas, un valor que no cotiza en la bolsa, un valor como la integridad, la bondad y el coraje. La votación fue tensa, un murmullo de papeles y susurros recorrió la mesa. Luis contuvo la respiración, sintiendo el sudor frío en su nuca. El resultado llegó, anunciado por el secretario del Consejo, con una voz monótona que no le hacía justicia al drama que se vivía. Por una estrecha pero decisiva mayoría, el Consejo ratificaba su confianza en la presidenta. Un suspiro colectivo llenó la sala. Sergio de León se desplomó en su silla, su rostro una máscara de incredulidad y rabia contenida. Claudia, sin embargo, no celebró. Simplemente asintió, recogió sus papeles y caminando directamente hacia Luis, le tomó la mano frente a todos. Su agarre era firme, una promesa silenciosa.
juntos salieron de esa sala, dejando atrás un campo de batalla donde la decencia por poco había ganado. Pero sabían que la guerra contra el prejuicio apenas comenzaba y la siguiente batalla sería pública. Al día siguiente convocaron una rueda de prensa. El salón estaba abarrotado de cámaras, micrófonos y periodistas ansiosos por devorar la historia del momento. La empresaria millonaria y el mecánico de barrio. Los flashes eran como relámpagos incesantes. Claudia se paró frente al atril, con Luis a su lado, no detrás de ella. Sujetaba su mano con fuerza. Ella no leyó un comunicado. Habló desde el corazón con una elocuencia que nacía de la convicción. Contó la verdad sin adornos. La historia de una mujer desesperada bajo la lluvia, de un joven mecánico que sacrificó lo poco que tenía para ayudar a una extraña, y de cómo ese acto de bondad desinteresada le había mostrado el tipo de persona que quería tener a su lado, no solo en su empresa, sino en su vida. Declaró su amor por Luis Herrera sin titubeos, desafiando a la sociedad a juzgarla, no por a quién amaba, sino por quién era ella. Cuando las preguntas de los periodistas se volvieron hacia Luis, incisivas y cargadas de condescendencia, él no se inmutó. No intentó parecer lo que no era. Con una humildad que contrastaba con la arrogancia del entorno, respondió: «Yo no sé de acciones ni de mercados», dijo, su voz clara a través de los micrófonos. «Yo sé de motores que no arrancan, de manos llenas de grasa y de la tranquilidad que siente una persona cuando puede llegar a casa segura. Amo a Claudia por quien es, no por lo que tiene, y mi único plan es seguir trabajando duro cada día para ser un hombre digno de su amor». Sus palabras, sencillas y directas, tuvieron un efecto inesperado. El cinismo de la sala pareció disiparse por un instante, reemplazado por un respeto silencioso. La historia, en lugar de convertirse en el escándalo que Sergio esperaba, se transformó en algo más. En cuestión de horas, el video de la rueda de prensa se hizo viral. La gente no veía un escándalo. Veía una historia de amor improbable, un cuento de hadas moderno anclado en la cruda realidad de la Ciudad de México. Miles de personas comenzaron a compartir sus propias historias de amor que habían desafiado barreras sociales, económicas o familiares. La pareja se convirtió, sin buscarlo, en un símbolo de esperanza. Los comentarios en las redes sociales pasaron del morbo a la admiración. Luis ya no era el mecánico, era el hombre que le había recordado a un país entero que el valor de una persona no se mide por el saldo de su cuenta bancaria, sino por la nobleza de sus acciones. La presión sobre Claudia y sus inversionistas no desapareció, pero cambió de naturaleza. Ahora, atacarla a ella era atacar un ideal que miles habían abrazado. Un domingo por la tarde, meses después, cuando el ruido mediático se había calmado y sus vidas habían encontrado un nuevo ritmo, Luis llevó a Claudia al Parque México. No era un restaurante de lujo ni un destino exótico. Era un lugar lleno de vida, de familias, de perros corriendo y de vendedores de esquites. Se sentaron en una banca, bajo la sombra de un jacarandá. El sol se filtraba entre las hojas, dibujando patrones de luz en el suelo. Hablaron de cosas sencillas, del progreso de doña Carmen con su nueva terapia, de un motor particularmente difícil que Luis había reparado esa semana, de los planes para el fin de semana. Era en esos momentos de normalidad donde su amor se sentía más real, más fuerte que cualquier junta de accionistas o titular de periódico. Entonces, Luis se quedó en silencio por un momento, su mirada fija en las manos de ella. Respiró hondo, buscando el valor que siempre había tenido para enfrentar motores descompuestos, pero que ahora parecía escurrírsele.
Metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó una pequeña caja de cartón, sin lujos ni terciopelo. La abrió y dentro había un anillo sencillo, de plata, con una pequeña piedra que brillaba con timidez bajo el sol de la tarde. No era un diamante de diseñador. Era un anillo que había comprado con su propio sueldo, ahorrando durante meses. Lo había elegido porque le recordaba a ella, simple en su belleza, pero increíblemente fuerte y genuino. «Claudia», empezó, su voz un poco temblorosa, «yo no puedo prometerte un mundo de lujos, porque ese mundo ya lo tienes. No puedo darte un apellido con historia, porque el mío es tan común como las piedras del camino. Lo único que puedo ofrecerte es mi vida entera, mi trabajo, mi lealtad y un amor que no sabe de diferencias. Quiero despertar a tu lado cada mañana y dormirme cada noche sabiendo que estamos juntos. Quiero cuidar de ti y de mi mamá y construir algo que sea nuestro». Hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella, llenos de una vulnerabilidad honesta. «Claudia Ramírez de León, ¿aceptarías casarte con este simple mecánico?» Las lágrimas rodaron por las mejillas de Claudia, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de una felicidad tan pura y abrumadora que le quitaban el aliento. Vio en ese anillo sencillo mucho más valor que en todas las joyas de su caja fuerte. Vio el sacrificio de un hombre bueno, el símbolo de un amor que había sido probado por el fuego del desprecio y había salido intacto, más fuerte. Asintió con la cabeza, incapaz de hablar al principio, y luego, con la voz quebrada por la emoción, susurró la única palabra que importaba. «Sí, sí, Luis, 1000 veces sí». Él deslizó el anillo en su dedo y encajó a la perfección. Se abrazaron en esa banca del parque, ajenos al mundo que los rodeaba. Dos almas que se habían encontrado en medio de una tormenta y habían decidido construir su propio refugio. Alguien, a lo lejos, grabó la escena con su celular. Para la noche, el video del humilde pedido de matrimonio era, una vez más, viral, sellando su historia no como un escándalo pasajero, sino como una leyenda moderna de amor y superación en el corazón de México. Con el tiempo, su unión se consolidó como un faro. Luis, con su inteligencia práctica y su ética de trabajo inquebrantable, no solo dirigió el departamento de mantenimiento, sino que implementó innovaciones que ahorraron a la empresa millones. Se ganó el respeto de sus colegas no por ser el esposo de la jefa, sino por ser el mejor en lo que hacía. Claudia, por su parte, lideró su compañía hacia un éxito aún mayor, demostrando que la empatía y los negocios no solo podían coexistir, sino que se fortalecían mutuamente. Juntos, crearon una fundación discreta que otorgaba becas a jóvenes de barrios marginados para que estudiaran oficios técnicos, dándoles la misma oportunidad que Luis nunca tuvo. Su hogar no era una mansión ostentosa, sino la misma casa de siempre, ahora renovada y llena de luz, con rampas para la silla de ruedas de doña Carmen, quien pasaba sus días tejiendo y sonriendo al ver la felicidad de su hijo. La historia de Luis Herrera, el joven mecánico que fue despedido por arreglar gratis la motocicleta de una mujer que realmente lo necesitaba, se contaba en los talleres y en las oficinas, no como un cuento de suerte, sino como una lección de vida. Una prueba de que la bondad, aunque a veces castigada al principio por un mundo cínico, siempre encuentra la manera de regresar, multiplicada y transformada en algo mucho más valioso que el dinero, y que el amor, el verdadero, no entiende de clases sociales, de apellidos o de apariencias, porque su único lenguaje es el del corazón. Luis, sentado en el porche al atardecer, mirando a Claudia regar las flores mientras su madre dormitaba en paz, entendió que había arreglado mucho más que una motocicleta aquel día de lluvia. Había reparado el rumbo de su propia vida.
Gracias de todo corazón por habernos acompañado hasta el final de esta historia. Un relato que nos recuerda que la bondad, aunque a veces parezca un camino solitario y castigado, siempre encuentra la manera de florecer y regresar multiplicada. La vida de Luis y Claudia es un testimonio de que el valor de una persona no se mide por el dinero que tiene en el bolsillo, sino por la nobleza que guarda en el corazón. Cada vez que elegimos ayudar, que extendemos una mano sin esperar nada a cambio, estamos sembrando una semilla de esperanza en un mundo que tanto la necesita, demostrando que el amor verdadero es capaz de derribar cualquier muro, sin importar cuán alto o imponente parezca. Nos llena el alma y nos da una fuerza inmensa saber desde qué rincón del mundo nos están escuchando. Por eso, te pedimos con mucha humildad que nos dejes un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos acompañas y, sobre todo, qué parte de esta historia te conmovió más. Tu palabra es un abrazo que cruza fronteras y nos une como una gran familia. Este es un canal que está naciendo y cada gesto de apoyo es el combustible que nos permite seguir adelante, buscando y contando más relatos que nos inspiren a ser mejores y a no perder la fe en la humanidad. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a que nos regales un me gusta, un gesto sencillo que nos dice que vamos por el camino correcto. Suscribirte al canal es la mejor manera de asegurarte de no perderte ninguna de las historias que están por venir. Y si decides compartir este video con tus seres queridos, estarás ayudando a que este mensaje de esperanza y superación llegue a alguien que quizás hoy mismo necesite escucharlo. Y si así lo sientes, un simple gracias en los comentarios será para nosotros la recompensa más grande. Nunca olviden el inmenso poder que reside en un acto de compasión. A veces, una pequeña ayuda, una palabra de aliento o un sacrificio silencioso pueden cambiar el destino de alguien para siempre, y también el nuestro. Que la vida les devuelva siempre, con creces, toda la nobleza y la luz que entregan al mundo cada día, incluso cuando nadie los está viendo. Aquí siempre encontrarán un refugio, una voz amiga que les recordará que, a pesar de las dificultades, el bien siempre prevalece. Nos encontramos muy pronto en la próxima historia. Cuídense mucho.